Pues bien, ya comenzamos a hacer nuestro examen. Ahora vamos a pasar el nombre de nuestro examen primer parcial. Lo voy a copiar y lo voy a poner como título en la parte de aquí arriba para que el nombre también quede en nuestra página de Claro. Pero copian aquí, pegamos aquí y ya queda nuestro nombre. Bien, entonces, cuando ya tenemos nuestra primera pregunta, pues lo que hacemos es ir agregando preguntas del mismo tipo, ¿de acuerdo? Posteriormente, pero también podemos nosotros de una vez antes de pasar a la siguiente pregunta, poner la clave de respuesta, ¿de acuerdo? Bien, y esta entonces, por ejemplo, estamos hablando de la segregación, sabemos que estamos hablando de la discriminación. Aquí le ponemos la cantidad de puntos que vale esta pregunta, podemos ponerle, no sé, una cantidad de 10 puntos. Eso significaría que 10 preguntas como estas harían 100 puntos. Hay que irlo calculando y este número se va a ir sumando aquí en la parte superior derecha, aquí van a ir viendo la suma de puntos. Generalmente para las preguntas de opción múltiple, una puntuación de 5 es más que suficiente, pero pues depende del criterio de cada uno de ustedes y cuál sería las posibles respuestas. Si hay más de una respuesta correcta, pueden seleccionar más. Vamos a imaginar que además de la discriminación, pensáramos que la disgregación también fuera correcta. Al marcar en este formato las dos como correctas, cualquiera de las dos que marque lo va a marcar como correcto, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos. Sin embargo, a la hora de seleccionar solo va a poder seleccionar uno. ¿Cómo lo sabemos? Porque los marcadores son redondos. Cuando tenemos marcadores por o sea, los de palomita, los que son cuadrados, entonces esos marcadores sí aceptan varios y tienen que ser todos los correctos para que funcionen. En este caso, aquí tenemos dos como correctos. Si marca este, saldrá como correcto. Si marca este, saldrá como correcto. Y si marca cualquiera de los otros dos, ya no saldrá como correcto. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer precisamente una pregunta de este tipo. Hecho esto, tenemos que decidir si la pregunta va a ser obligatoria, es decir, no les va a permitir pasar a la siguiente sección si no responden todas las preguntas obligatorias, o no quieres que sea obligatorio, o sea, que pueda brincarse la pregunta, pues se quita la obligatoriedad. En este caso yo lo hago como obligatorio y aquí en los 3 puntos puedes decidir si la pregunta quieres que tenga las opciones ordenadas de forma aleatoria. Eso va a hacer que a cada alumno le va a presentar una forma diferente las respuestas, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenemos nuestra pregunta ya elaborada. Si de repente la siguiente pregunta tiene las mismas respuestas y la pregunta es lo único que cambia, yo normalmente lo que hago es duplicar la pregunta, se genera otra pregunta aquí con las mismas opciones, con el mismo valor, pero yo voy a cambiar la pregunta, ya que en mi examen la siguiente pregunta utiliza las mismas opciones, pero la pregunta es la distinta, ¿de acuerdo? Entonces voy a copiar la pregunta y sustituyo la pregunta por la nueva pregunta. ¿De acuerdo? Es el fenómeno por el cual un individuo sufre corrección ostenta privilegio con base en su pertenencia a múltiples categorías. No es lo mismo que la segregación. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo tengo, me voy a clave de respuestas y obviamente aquí ya no es discriminación, sino la interseccionalidad. Ya cambié la respuesta correcta, siguen siendo los mismos 5 puntos y sigue siendo de varias opciones, el marcador redondo. De repente pudiera ser, bueno, vamos a agregar en este momento, vamos a agregar otra pregunta, esa pregunta ya está en blanco, ¿de acuerdo? Y vemos que aquí ya cambia totalmente la pregunta, puedo copiarlo otra vez la pregunta completa, ¿de acuerdo? Y la voy a pegar aquí. Y lo mismo hago con las respuestas. Bien, entonces esta es otra forma de cambiar. Bueno, pues vamos a vernos en el siguiente video.